Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio más del podcast de La Gota de Agua. Y bueno, pues ahora nos estamos dedicando un poquito a platicar con gente que nos puede iluminar sobre cómo mejorar la situación, cómo igualar el campo, ¿no? Cómo reconciliar, que es la palabra que yo estoy tratando de usar, reconciliar a tanto a las clases sociales como también a las diferencias que hay de género, por ejemplo, o en este caso lo que nos trae aquí, que es un fenómeno que pasa en México. Yo les voy a presentar a una persona que está dispuesta muy valientemente a platicar con nosotros sobre el tema, y ella es una actriz mexicana. Empezó muy chiquita a trabajar en las telenovelas y pues bueno, se ha desarrollado, ha ido madurando, ha ido experimentando en diferentes campos. Ha vivido en España, ha vivido en Canadá, ha vivido y ahora vive en México, trabaja en México, es multifacética. Una de sus se dedica también a dar coach, es coach de fitness, muy buena. Trabaja muy bien en la actuación, ha trabajado en Estados Unidos en programas pues de buen calado, de buena importancia, como The Walking Dead. Y bueno, ella se llama Cristel Clitbo y está dispuesta a platicar con nosotros sobre el tema de el poder prieto. Así que, Cristel, si nos puede dar una introducción. Sí, claro. Poder Prieto es un colectivo que se formó por esta necesidad que tenemos muchos actores morenos en México de señalar y evidenciar el racismo que hay en los medios de comunicación. La televisión en México es blanca. 90% de los elencos no solo de la televisión, del cine, del teatro, del cine mainstream principalmente, de la publicidad. Lo que vemos es gente blanca con rasgos y fenotipos europeos en un país donde 85% de la población es morena. Yo efectivamente empecé muy chiquita a actuar, y cuando eres niña, pues lo que importa es tu talento. No le importa a los productores cómo te ves, les importa que lo hagas bien. Y conforme fui creciendo, yo no me daba cuenta, pero sí me daba cuenta que me llamaban mucho menos y que tenía mucha menos oportunidad de hacer castings, a pesar de que, sin importarme que empecé súper chiquita, estudié en Los Ángeles, me gradué de Casa Azul, tuve una carrera súper padre en donde mis maestros me echaban muchísimas porras, y yo juraba que cuando yo saliera de la carrera iba a tener mucho trabajo porque todo el mundo me lo decía. No contaba con que tengo un perfil difícil para México, en donde no me veo ni de una clase social ni de la otra, y en el imaginario colectivo de los directores de casting, de los productores y directores, eso es igual a no existes. O sea, no saben dónde colocarte. Yo siempre estuve consciente de que tenía un perfil complicado. Nunca pensé en la parte de ser morena. He sido racializada, a pesar de que muchos obviamente me dicen como de, pero tú eres como prieta, pero no. Sí, o sea, sí tengo un color de piel que es moreno claro, pero que al final pues soy chaparra, no tengo un cuerpo hegemónico, no entro en el estándar de belleza como tal, y trabajo en las Lomas, por ejemplo, y muchísimas veces, o sea, las alumnas del estudio donde trabajo asumen que soy la de la tienda, que soy la de la recepción, que no pasa nada. No es que sea un trabajo que no haría, porque es mentira, todos esos trabajos está bien. El tema es cómo asumen, de cómo te leen la identidad que tienes, y eso está relacionado directamente con los medios de comunicación que se han dedicado durante décadas a reproducir estereotipos, de tal forma que cuando alguien te ve, decide quién eres, o sea, a qué te dedicas, cuál es tu identidad, si eres pobre, si eres rica, solamente de cómo te ves. O sea, una lectura a primera vista te va a definir en México. Y eso mismo ha hecho que yo pues tenga mucho menos posibilidad de trabajar,
Entonces, hace un par de años, un amigo mío también de Casa Azul, el actor más talentoso que yo conozco, que igual trabaja poco porque tampoco le dan oportunidad, porque también tiene un perfil difícil, me dijo, oye, ¿no quieres entrar a Poder Prieto? Y yo, ¿qué es Poder Prieto? Entonces ya me contó, oye, es este colectivo que se está formando con actores que están justamente tratando de erradicar el racismo en los medios, porque la representación importa mucho. Ujú. Entré sin tener ni idea de... Bueno, para empezar, yo no sabía que había racismo en México porque nos vendieron que todos somos mestizos. Ujú. Entonces, ¿cómo va a haber racismo si todos somos mestizos? Sí, pero no es lo mismo ser un mestizo güero que ser un mestizo prieto. O sea, si eres un mestizo güero, blanco, entre más europeo mejor, vas a tener acceso, oportunidad y derecho a muchísimas cosas. Y entonces empecé a entender que no solamente era que yo no tuviera trabajo como actriz, tanto como me gustaría, pues, porque es mentira sin trabajo, pero Ujú. como lo que yo creo que me merezco, la neta, por las Ujú. herramientas que tengo y la preparación que tengo, eh, está mucho más complejo que eso. O sea, hay un sistema entero que beneficia a unos y oprime a otros. Entonces, tú te puedes ir a los datos duros, porque mucha gente es como, ustedes están inventando las cosas, está en su cabeza, eso no existe. Nah. Aquí no es cuestión de opiniones. Aquí hay datos La duros y realidad. muchísimos estudios que Ujú. hablan sobre la opresión del sistema. Entonces, entre más moreno eres, entre más oscuro tu color de piel, menos acceso a la educación, menos acceso a la salud, menos movilidad social, menos oportunidad de conseguir un buen trabajo. O sea, no es algo sencillo de entender porque ha estado además silenciado muchísimos años, pero es algo que está pudriendo a la sociedad mexicana. Pues sí, es una de las, esto es una de las cosas que pasan en México que la gente no se da cuenta, no quiere abrir los ojos. Están divididos, yo digo están porque yo no vivo en México, yo tuve que emigrar y una de las razones por las que salí de México, bueno, también fue por esa disparidad que hay entre el moreno y el güero. Eh, hay ciertos complejos también, porque yo también sufrí porque a mí me decían gachupín, yo no soy gachupín, soy Claro. mexicano, pero pues era güerito. eh, y ya existe esa diferencia y esa como división racial desde la conquista, ¿no? Es algo que heredamos de la Sí, por conquista, supuesto. pero eso no borra que sí, en verdad en México hay que abrir los ojos y hay que aceptar que estamos un poquito equivocados en cuanto a nuestros comportamientos, ¿no? Y eso es uno de los motivos por los cuales está México en las condiciones en las que se encuentra ahorita. O sea, los pleitos sociales son verdaderos, o sea, y como lo estábamos platicando antes de empezar a grabar, a mí me gustaría, sin entrar en política ni nada, es cómo reconciliar, cómo superar esas diferencias y empezar a hablar con más armonía. Y como lo decías muy bien tú, ¿cómo podríamos empatizar? O sea, ¿cómo podríamos corregir estos problemas tan severos que son nada más de actitud desde mi punto de vista? Híjole, no, es que ese es el problema, no son de actitud. O sea, el racismo es sistémico. Eso quiere decir que hay un sistema completo. Ujú. Y lo más importante, creo yo, cuando se habla sobre machismo, patriarcado, racismo, homofobia, es pensar ¿a quién le conviene ese sistema? ¿Quién está ganando de ahí? Porque Pues no es a los gratis. no, eso pues sí tiene un motivo, divide y vencerás, o sea, cuando hay a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y Y sí, ni sí le siquiera creo que conviene. vaya por ahí. O sea, para que exista un sistema capitalista tal y como lo conocemos, se necesita que haya jodidos y ricos. Fin. Tiene que haber población en pobreza extrema para que unos cuantos tengan la riqueza que tienen. Ese es Entonces, mi no punto, es ese es mi punto gratis. de vista. O sea, yo no estoy peleado con el capitalismo. O sea, creo que sí, el que se prepara,
el que trabaja, el que estudia, se puede superar si el terreno es justo, si Claro. las oportunidades son iguales para todos. Y entonces, como lo estábamos platicando también antes de empezar a platicar, pues sí, mucha gente dice que todo se lo ha ganado a pulso, pero muchos tuvieron privilegios que otros no tuvieron. O sea, en este caso, en tu caso, Cristel, es que sí es cierto que pues estereotipan a la belleza de la mujer y venden la idea de una güera de ojos azules, alta, con senos grandes, y esa es la que vende. Y a esa es a la que Pero ¿por qué contratan. es la que vende? O sea, eso es justamente lo que no, es que lo que hay que hacer es verlo como desde la raíz. Imagínate que el racismo Uh-huh. es la enfermedad, igual que el patriarcado. Y No el, y puedes el, y el machismo, pensar, por ejemplo. ajá, no puedes pensar, por eso el patriarcado, no puedes pensar en quitar la enfermedad si no vas desde la raíz, porque entonces si no lo único que estás haciendo es atacar los síntomas, que es justamente decir, no estoy, no quiero que pienses que estoy tratando de meritar la idea, porque al final, claro que todos los que queremos que acabe la cosa, queremos que haya un momento en donde todos tengamos acceso a todos, seamos iguales, haya una Uh-huh. sociedad mucho más armoniosa, con una conciencia del otro, con un cuidado por el planeta, claro, a eso aspiramos todos, pero realmente estamos a años luz de eso, porque ni siquiera hemos terminado de entender cómo opera los sistemas en los países, o sea, cómo opera un capitalismo patriarcal racista. O sea, no vamos a atacar nunca la enfermedad si para empezar no entendemos que el racismo no se trata de que te discriminen por ser moreno y te digan, híjole, pinche prieto. No, 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 a ver. Tu color de piel va a definir absolutamente todo en tu vida. Tenemos que entender eso. O sea, tenemos que entender que es mucho más complejo, mucho más profundo y mucho más ojete de lo que parece. Sí, claro, porque es que si no, estamos solamente hablando desde la superficie y no terminamos de entender el sistema. O sea, hay que pensar primero que nada que, por ejemplo, Poder Prieto, nosotros no tenemos nada contra los blancos, nos dan lo mismo los blancos. Nosotros tenemos un problema con el sistema que ha perpetuado estereotipos que han hecho que los blancos tengan un privilegio. Uh-huh. Pero no es contra los blancos. O sea, si tú naciste blanco y naciste en una familia privilegiada y has tenido derecho a todo, pues bueno, ahí naciste, todo bien. O sea, sí, el problema es el sistema. Claro que el sistema lo hacemos todos, ¿no? O sea, es como hablar del Estado y no entender que el Estado Pues somos sí, todos, es ¿no? una codependencia. Yo pienso que hay una Claro, es un codependencia. poco O sea, como un ahora, círculo. si no podemos entendernos, o sea, si no podemos, vamos a decir que yo soy blanco y tú eres morena, y hay una división, y eso no funciona, no podemos entendernos como sociedad, no podemos avanzar, no podemos crecer como nación, por ejemplo, pues siempre vamos a estar estancados. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. Yo pienso, mi punto de vista es que la clase privilegiada, en este caso, pues los que han tenido privilegios, tienen que aceptar que nos hemos pasado de lanza mucho tiempo con gente que no tiene los mismos privilegios, y como nos conviene mantenerlos en la pobreza, porque así es la realidad. O sea, mientras que los que tienen no acepten que si tú le pagaras lo que tiene que ganar una empleada doméstica, no podrías pagarla, tendrías que tú limpiar tu casa, entonces te conviene que sea Claro. pobre. Te conviene que esté jodida, porque entonces puedes, con tu sueldo, con tu salario, puedes tener a la sirvienta, al chofer, o sea, ¿sí me entiendes? Pero si Sí, empiezas sí, sí, va por a ahí renunciar a ese justamente. privilegio y empiezas a balancear la balanza, y empiezas a repartir un poquito más equitativamente la riqueza, porque el problema que yo veo en México es que el ricote es ricototote y el pobre es pobrezote. O sea, Súper pobre, claro. No, y justo el tema es que además eso sí está ligado a cómo te ves. pues Esa parte está súper triste. O sea, 98% de los pobres en México son morenos. Dice mucho. pero es que somos una clase
y que no, yo, desde mi punto de vista, digo, el ser moreno no tiene nada de malo. O sea, hay mujeres muy, muy hermosas y hay hombres. Yo aquí te voy a contar una anécdota, si me lo permites. Tuve un empleado en mi negocio y un día le dije, pues como le hubiera dicho a mi hijo, pero aquí en Estados Unidos y Canadá no puedes decir boy, o sea, no le puedes decir boy a una persona de color. ¿Por qué? Porque cuando eran esclavos, así les llamaban, boy. Claro, porque lo estás Entonces yo le disminuyendo. dije, viniendo de México, donde no hay negros, no tenemos esa historia, le dije, oye niño, boy, pásame la de media, ¿no? O sea, y se volvió loco, porque él es negro, Claro, y empezó a sí. aventar las cosas, y a mí nadie me dice así, porque yo ya no soy esclavo, y no sé qué, y no sé cuánto. Y le digo, oye, güey, pues yo no tengo nada que ver con eso. O sea, yo pensé que te estoy diciendo niño, y un niño es un niño chico, un joven, un pequeño. O sea, no te estoy tratando de insultar. Pero bueno, ahí le expliqué que yo no entiendo por qué el complejo o por qué sentirse así si estaba alto, estaba fuerte, estaba bien dado, Claro, estaba pero tú no, guapo, no estaba moreno. entiendes el complejo porque no creciste como él. Totalmente de acuerdo. Pero creo que ya también, por ejemplo, una cosa que yo pienso, ganas un derecho, peleas por un derecho, lo conquistas, ya no eres esclavo, ya no eres, ya estás en una situación más igualitaria, entonces ya tienes también que renunciar a tu queja de que, o sea, ya no puedes usar eso como porque soy negro no me quieres, o sea, si es que logras tu cometido de Es que el problema es que no funciona así porque, bueno, para empezar, pensemos, por ejemplo, en los negros en Estados Unidos. ¿Ya no son uh-huh. esclavos? Yo creo Perdón, que todos somos la esclavos, cárcel o está sea, llena de negros. El sistema completo está hecho para que los negros terminen en la cárcel y trabajen gratis para las empresas. O sea, es otro modo de esclavitud. sí, Y y no sí, les sí, han dado sí. chance, pero ni mínimamente de llegar realmente a posicionarse como iguales. Pues mira, van a No es decir, cierto, mucha siguen gente siendo te va a esclavos. decir, mucha gente te va a decir que ya hubo un presidente negro, o sea que entonces ya esa excusa ya no funciona. Yo no voy a, yo como yo pienso que yo generalmente estoy equivocado, o sea que puedo estar totalmente equivocado y que por eso es que estoy tratando de abrir la mente y cambiar mis puntos de vista, porque antes era muy diferente. Me he dado cuenta de que he estado en el error durante mucho tiempo porque crecí, nací, me desarrollé en un país donde todo está diseñado, como tú lo llamas, como tú lo mencionas, para seguir pues abusando de los privilegios, o sea, seguir Pero teniendo. además, o sea, por ejemplo, tú que mencionas justo como que él se enojó porque ya no es esclavo, o sea, imagínate la historia que trae. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo muy famoso ahora que es moreno, del Estado de México, Uh-huh. guapísimo, pero para México, pues, moreno. Durante toda la carrera lo trataron súper mal. Él, a base de mucho trabajo, logró hacerse famoso, que le vaya bien, logró un lugar dentro del cine mexicano, ahora lo respetan y tal. Con todo y eso, lo siguen tratando como un pinche chacal de Catepec, porque Uh-huh. eso no cambia. Entonces, tú imagínate crecer así. O sea, imagínate que para empezar, cuando eras niño, nadie en la tele se parecía a ti. La gente que se parece a ti en la tele, ¿de qué sale? De delincuente, de huevón, de Uh-huh. persona de servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú, Prieto, ¿cuáles son tus opciones para la narrativa mexicana? Pues esta. No hay un solo moreno realmente, ahora empieza a haber, pero hasta hace 5 años no había un solo rico que pusieran moreno en la tele. Todo lo que era éxito, dinero, confiabilidad, belleza, blanco. Ok, Uh-huh. tú creciste con eso. Entonces tú ya ahí creciste con un trauma, para empezar.
Si a eso le sumas que la gente te trata así, porque todos crecimos igual, Ujú. entonces, imagínate con la herida que creces. No, Es que y ahí el es donde digo, no resentimiento se que están, o vas. sea, no están entendiendo, no están abriendo, no están escuchando. ¿Cómo Ujú. no vas a ser un resentido? ¿Cómo no vas a estar encabronado? Es que no tiene ningún sentido. Bueno, si no lo estuvieras, serías un psicópata. O Es normal serías que mi papá cuando iba a Mahatma Gandhi, trabajar o le sea, dijeran, o serías Jesús, sí, ¿no? O sea, digo, claro, o sea, cuando mi papá me decía, pues es que yo iba a trabajar y me decían, pinche güero, Eduard, cámbiate el nombre. Y le decía, claro, normal. No, tienes todo el derecho a defenderte y mandarlos a la chingada, pero tienes que ujú. entender de dónde viene esa gente. Porque, perdón, pero seguramente había 20 personas igual de capacitadas o más capacitadas que tú y te dieron el trabajo a ti por ser güero. Claro. Es así. Pero cómo, o sea, por ejemplo, ¿cómo balancearíamos para empezar, bueno, Bueno, si no depende de qué estés reaccionamos, hablando, ¿no? O sea, balancear tiene que empezar desde, o sea, hay muchos frentes que se tienen que cubrir. ujú, Por ejemplo, yo sí creo que es necesario en las políticas públicas para los contenidos obligar a la gente a que, o sea, estas cuotas que todo el mundo le da terror y que son horribles y que tal, sí sirven. Es tan fácil, ve la televisión inglesa que tienen cuotas, cómo ha cambiado y cómo ha cambiado la percepción de la gente. aquí en Entonces, Canadá ya a los fuerza tiene que anuncios haber son cuotas. un negro, un chino, un japonés, o sea, ya hay una diversidad de papeles, ¿no? O sea, se ha evolucionado en ese aspecto, sí se está incluyendo más a la Claro, pero la gente. mayoría de las veces es obligatorio, no es que lo hayan elegido, es que viene la ley y te dice te chingas y lo pones. Entonces, por lo menos para representación, yo sí creo que a fuerza tiene que ser a través de cuotas. La Ujú, discriminación se tiene que penalizar, o sea, con la pena. Ahora, ujú, aquí en México es complicado porque hay muchos prietos que son racistas, y no me refiero a racistas con los blancos porque el racismo a la inversa no existe, me refiero prieto con prieto. Claro, es normal, creciste en un sistema y tu aspiración es ser más blanco. De hecho, hay muchísimos estudios que hablan de cómo la gente mexicana, cuando les preguntan su color de piel, ellos se perciben 1 o 2 tonos más blancos. Porque como la aspiración es esa, entonces pues ujú. nadie quiere ser prieto, ¿no? Entonces, sí es muy complejo porque para empezar, la gente tiene que entender esto, ¿no? O sea, que son prietos, que hay una herida, que se tiene que trabajar, o sea, que es como, ok, bueno, sí, soy prieta y crecí siendo una resentida, estoy enojada con la vida y tal, bueno, sí, chingón, pero si tienes las posibilidades, porque entiendo que hay mucha gente que no, pues trabájalo, ¿no? O sea, te va a venir bien y te va a hacer entender muchas cosas y vas a sanar y vas a ver las cosas desde otro lugar. Pero pensemos que muchos de esos prietos no tienen acceso a un psicólogo, no tienen acceso a salud mental, ¿no? Ujú, Entonces, como que hay que ir entendiendo los privilegios para a partir de eso también entender las opresiones. ujú. Y yo sí creo que no se puede revictimizar a la víctima, o sea, no puedes echarle la culpa a la gente que ha sido oprimida por estar enojada. No, definitivamente no. Yo estoy completamente convencido y lo veía venir desde hace mucho tiempo, venía a venir que las cosas si no iban a... O sea, yo crecí viendo a la gente abusando pues de los empleados, ¿no? Yo vi en muchos restaurantes cómo la gente trata a un mesero, que es vergonzoso, ¿no? Mucha gente se cree que porque tiene el dinero suficiente para pagar a alguien que está trabajando por un sueldo que no es suficiente y todavía le sumas a que si el mesero se tropieza y te mancha la camisa, que te costó mucho dinero porque la compraste, o sea, y ves cómo los tratan de una manera tan despectiva y tan inhumana, porque esa es la realidad de las cosas, porque sí, el que tiene un privilegio y se siente superior a los demás, actúa como si fuera superior a los demás. Y eso no es un punto de alguien con educación o con clase o con criterio, ¿no? Es absurdo
tienes dinero y ya puedes maltratar a los demás. Viene de algo todavía mucho más, o sea, realmente sí hay una clase social en México que sí se sienten superiores. O sea, Uh-huh. sí es importante decirlo como es. Y Sí, no sí se sí lo hay. mezclan, y todos se educan en el mismo lugar, y todos traen esta onda como de, híjole, yo porque lo logré, porque soy un chingón, porque tú eres un tarado, y yo soy más que tú, y yo me merezco esto, y yo ta. Y Uh-huh. entonces, el problema para mí grave de México es este, porque al final habemos una clase media que hasta donde yo he visto, esta es mi experiencia personal, obviamente no es así, pero es lo que yo he vivido, es que está mucho más entendida, que está mucho más abierta, pero claro, no son eh, la cumbre de la pirámide, ¿no? Hasta arriba está esta gente que de verdad se cree superior, Uh-huh. que quiere mantener ese privilegio a toda costa, que no le conviene que la gente entienda qué es el racismo, cuáles son sus derechos, exijan, peleen y se despierten, ¿no? Al final les conviene que estén como están, aletargados. Eh, o sea, tú decías, ¿cómo reconciliamos a la sociedad? Bueno, para mí hay un paso antes que ese. Para mí, primero está la rabia y el enojo, porque a partir de la rabia y el enojo es donde la gente se mueve, pelea, lucha por sus derechos y hace algo. Uh-huh. Y obviamente van a haber muchas cosas antes de que realmente llegamos a una sociedad armónica, porque para que eso suceda, la gente que ahorita está en el lugar más bajo de nuestra sociedad tienen que despertar y luchar por lo que necesitan, porque también tienen una voz. O sea, Claro. va No, y por ahí. Entonces creo hay un que va a haber factor, un proceso todavía muy largo para que realmente llegamos o podamos siquiera pensar en una sociedad armoniosa. yo soy un soñador y yo soy una persona con muchas esperanzas, ¿no? Y creo que cuando una persona despierta, que yo pienso lo que le hace falta a la humanidad, no nada más en México, en muchas partes del mundo, yo creo que tiene que haber un despertar un poquito más espiritual y entender que nadie es mejor que nadie tiene derecho a juzgar a nadie y que hay reglas espirituales que sí puedes tomar, pero no más de lo que necesitas y si tomas algo tienes que dar algo a cambio. O sea, hay muchas reglas, la del espejo, o sea, hay muchas reglas donde si tú despiertas y te das cuenta que pues que estás equivocado, que estuviste dormido, que estabas viviendo de una manera equivocada. Si hubiera un despertar global, ¿verdad? Que es Claro, muy, muy pero está iluso. cañón porque justamente, por ejemplo, los pueblos originarios en México tienen esa forma de pensar. Esos que han Uh-huh. sido aplastados y que llegó otra cultura y dijo, lo que ustedes hacen y dicen no vale nada, esos son los que piensan así. Entonces, realmente, ¿quiénes son los que tienen que cambiar? Pues ¿Quiénes son mira, los que están acabando con el mundo? yo pienso que el que tiene que cambiar primero, y ese es mi mensaje que estoy tratando de poner ahora con el granito de arena que uno puede hacer, es el que tiene que cambiar es el privilegiado. El que está viendo los toros desde la barrera, el que no pasa hambre, el que no tiene que levantarse a las 4 de la mañana para irse transbordando y cambiando de camiones y viajar 4 horas para llegar a un empleo que está muy mal pagado y que aparte corre todos los riesgos, que no puede educar a su familia, que no puede, o sea, pero el que tiene no puede pues dejar de ganar tanto, ¿no? Y tener tanto No, o sea, es súper, súper complejo porque es verdad, o sea, al final nosotros esperamos, o sea, como que siempre que se habla de una revolución, dice la gente, es que la revolución viene del pueblo. Bullshit, la mayoría de revoluciones viene de la gente educada y con dinero. O sea, el pueblo está sobreviviendo, sobre todo en un claro, y país bueno, y mira, económico que, como dices, las condiciones no te da, ¿qué vas a estar pensando en si esto funciona o no? Si lo que quieres es tragar, o sea, pues sí, claro, o sea, porque aparte los han educado, los han adoctrinado a que ahí nacieron y ahí tienen que quedarse y les conviene que la gente piensa
O sea, es todo un sistema, Es como que tú la lo mayoría dijiste. no tiene ni tiempo para pensar otra cosa. Mira, yo en el estudio hay una chava que hace la limpieza del Ujú, estudio, que es un amor, yo la adoro, Alma. Alma tiene una hija, es madre soltera, está bien chiquita, chiquititita, yo creo que tiene 20 poquitos. ujú. La morra viaja 2 horas para ir a limpiar el estudio. Hay clases en la mañana y luego está sin hacer nada porque no se puede regresar a su casa, como desde las 12 del día hasta las 8 o 9 de la noche, pues está ahí todo el día y no le da tiempo de ir y venir, entonces se queda ahí, Ujú. obviamente. En la noche se va a las 8:30, 9, que se acaba. ¿A qué hora crees que llegue a su casa? ¿Tú crees que le interesa? Ah, y yo hace poco me enteré que ni siquiera le daban domingos de descanso. Sí, horrible. Entonces, no Mira, es que aquí, ella no quiera despertar o que ella crea que esa es la única posibilidad que tiene. Estoy segura que si tú platicas con Alma, Alma tiene sueños también. Y Alma claro. quisiera tener otra realidad y tener acceso a otras cosas. Alma no puede pagar otras cosas. Alma no tiene derecho a soñar. Ese es el pedo. No, y mencionaste cosas que son realidades y que yo he vivido porque dijiste madre soltera y en México ser madre soltera es hasta, pues digo, todavía tienen esa creencia los hombres que pues ya la chupó el diablo, ¿no? O sea, o sea, ¿sí me entiendes? Hay hasta chistes malos referentes a las madres solteras. El hombre abandona en México generalmente un hombre cuando ya se divorcia, se deslinda de sus obligaciones. No todos, pero muchos lo hacen. Ahora ya hay, gracias a Dios, una legislación que creo que es un avance, que ya no van a poder utilizar los hombres a los hijos para controlar a sus exmujeres, ¿no? O sea, no van a poder chantajearlas. Es un avance, pero es una realidad, o sea, es una realidad. Mientras que el que es hombre y siga abandonando y siga eh, tratando a la mujer madre soltera como que ya no es de primera mano, o sea, todas esas cosas que son creencias limitantes que tenemos que reconocer primero, darnos cuenta que son comportamientos muy equivocados para que la gente, como dices tú, que está enojada y con toda la razón del mundo, o sea, con toda la razón del mundo están muy enojados. ¿Por qué? Porque no hay. Si yo fuera Alma, que me tengo que parar a las 4 de la mañana y regreso a mi casa a las 12 de la noche para dormir 4 horas, para volver a empezar y irme a trabajar otra vez, eso no es vida. Eso no es vida. Es absurdo. No, estás ¿Qué? cubriendo lo mínimo básico, o sea, por eso yo digo, ¿y a qué hora se supone que Alma va a pensar en cambiar su situación? ¿Qué ¿A qué horas posibilidades estudia o a qué reales horas? tendría Alma de cambiar su situación? O sea, porque yo he platicado muchas veces con ella y en algún punto ya no estaba contenta porque ella no trabaja directo en el estudio, sino la contrata una empresa y la empresa le vende el servicio al estudio, que a mí eso se me hace una guarrada para empezar, pero bueno. Uh-huh. Em, Se muere su mamá y pide 3 días para poder hacer todos los trámites y tal, y le dicen que no. Bueno, ¿qué necesidad debes de tener de trabajar para que tú sigas en un empleo así? O sea, ¿quién en su sano juicio quiere eso? Entonces, me acuerdo que me dijo como, oye, Cris, ayúdame a buscar chamba y tal, y yo estuve, o sea, me metí en los grupos que tengo de Facebook, oigan, tengo una chava que es empleada, que es súper buena, que nada. O sea, realmente no es como lo pintan. No No, es que es una tengas fantasía. O miles sea, de oportunidades, o sea, ese es nuestro privilegio, pensando desde nuestro lugar, en el que tuvimos oportunidad de estudiar, de prepararnos, nos podemos hacer un curso si queremos. Yo soy actriz, pero puedo producir, pero puedo dar clases, pero puedo escribir, pero puedo generarme un podcast, pero puedo. Es eso. No, no me voy a morir de hambre porque tuve el privilegio de poder prepararme suficiente como para tener, uno, las herramientas y dos,
Eso existe en mi cabeza, me explico, o sea, todas estas posibilidades existen porque yo he estado siempre en un lugar en el que la vida me ha permitido acceder a estas cosas. Si yo me Ujú. viera diferente, o sea, porque sí, prieta, pero pues soy una prieta guapa, que No, eso bueno, obviamente me va a jugar a algo favor. que yo siempre me he cuestionado, porque digo, sí, la verdad, yo te admiro muchísimo, siempre lo he hecho, y se me hace que es una mujer muy guapa y que tienes mucho talento. Sí reconozco que como tú misma, que era una pregunta que yo tenía aquí para ti, que también en tu Instagram eres actriz, pero activista, o sea, como chamba ya es activismo, ¿no? O sea, eso, el activismo es, vamos a suponer que es activista, ¿es necesario para ser activista estar encabronado? O, o Yo creo que sí. sí. Sí, yo creo que sí. Si no tienes un enojo, ¿por qué habrías de querer cambiar algo? Yo creo que la rabia es vital para tener el empuje, porque para empezar, sí el activismo es un trabajo, sí requiere un montón de horas, nalga. O sea, Ujú. yo cuando no estoy, o sea, por ejemplo, esta semana tuve 3 juntas porque tengo un congreso en Texas, la semana que viene en donde vamos a platicar de Poder Prieto. Eh, Esto requiere preparación, eso no se hace porque sí. Además, llevo una de las redes sociales de Poder Prieto, y todo eso implica tiempo, obviamente, tiempo que yo estoy regalando, o sea, que no Ujú. me pagan porque pues no generamos dinero de eso, lo hacemos porque nos gusta. ¿Tú crees que si yo no estuviera encabronada me daría el tiempo de? No, hombre, No, claro que no. O no. sea, necesitas tener ¿sabes? Como que hay muchas mujeres de clase media o media alta o hasta millonarias que les mataron un hijo y ahí entendieron. O Ujú. sea, de la rabia que les generó la muerte por asesinato de un ser querido, de ahí Ujú. empiezan una organización, se empiezan a dedicar a trabajar con padres de desaparecidos, empiezan a bajar fondos, o sea, el activismo que viene como de este lugar, que también es un privilegio de decir, güey, voy a ser activista y filántropo porque soy muy buen pedo, pues Ujú. generalmente viene de otro lado que para mí es mucho más cutre, que es la culpa. Pues Te sí, da y culpa mira, tu privilegio y entonces decides que vas a hacer, porque nosotros los enojados somos activistas, los que no están enojados son filántropos, ¿no? ujú. Entonces, el otro lado es todas estas empresas, todos estos millonarios que hacen un trabajo social por culpa y porque obviamente desgravan impuestos, ¿no? Porque tampoco es gratis, o sea, si tú No, tienes sí, una claro, no, fundación y no, eres BBVA, es porque tiene eso su te va a servir beneficio para no pagar fiscal. impuestos. Sí, Claro, por supuesto. definitivamente. Pero No, sí, todo esta está, chamba, como ya de querer un cambio y darle tiempo a eso, porque emocionalmente es bien desgastante. sí, mira, Sí creo yo que viene del enojo. a mí sí, ahorita que estamos platicando, pues sí, yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo me fui de México enojado, o sea, yo sí estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque me pasaron cosas como las que acabas de mencionar, ¿no? A mí pues me sucedieron cosas muy, muy feas, muy difíciles de superar y me fui muy enojado, o sea, sí, sí, y viví mucho tiempo enojado y creo que sí es necesario haber perdido algo o estar del otro lado. Yo lo llamo así, que hay veces que te toca estar del otro lado del látigo. Cuando tienes la manija del látigo, eres muy despiadado, ¿no? Das buenos latigazos. El día que te dan uno a ti, dices, ay, cabrón, la próxima vez que quiero dar un latigazo, ya no lo doy tan fuerte o ya no lo doy. O sea, porque sé que duele. Y la gente que hace las cosas, que quizá lo hagan de manera inconsciente, porque puede ser que lo hagan de manera inconsciente, porque hasta lo dijo Jesús, lo último que dijo fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues si no sabes lo que haces, investiga qué estás haciendo, cabrón. O sea, digo, creo que hay gente que, si quieres saber lo que pasa a tu empleado, vete a su casa, eh, levántate a las 4 de la mañana y haz el transcurso que él hace en un transporte público para llegar a trabajar a tu casa. Y a ver si todavía tienes los huevos de maltratarlo o de exigirle
o de pedirle que actúe como si se acabara de despertar, porque para llegar a su trabajo ya trabajó 4 horas, ¿no? O sea, ya va cansado, y aparte va desnutrido, y aparte va triste y va desilusionado. O sea, ¿por qué? Porque su vida es puta madre, es muy difícil, cabrón. O sea, entonces, ¿cómo despertaría yo a la gente con privilegios que se queja de que estén encabronados, los encabronados, y que tienen los huevos también de llamarles ignorantes, nacos, chairos, puta madre? O Hoy sea, estaba viendo un video de me parece que es diputada argentina, que me gustó un montón lo que dice, porque hablaba de cómo el privilegio invisibiliza lo que no le gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves a un indigente, pues entonces te molesta porque, hoy está, ¿sabes? Es como, sí hay pobreza, pero ajá, siempre y cuando yo no la tenga que ver. sí, Porque entonces si ya la tengo que ver, entonces me incomoda y entonces ya, eso pasa un poco con todo. O sea, el racismo estaba bien mientras que nadie se enterara, nadie reclamara y nadie dijera, oye, lo que estás haciendo es racismo. Cuando incomoda, ya no está tan padre y entonces que se callen, pinche resentido, ¿por qué no te pones a trabajar en lugar de estar huevoneando y hablando? No, uh-huh. no, no. No, y el otro, mira, el otro Cállate extremo tú, del, ¿no? o O sea, sea, la realidad de las cosas es que el índice de criminalidad y de asesinatos y de cosas que hay, pues es que la gente, no es que no le quede otro, pero si están en un sistema donde no hay recompensas y el esfuerzo no funciona, ahorita ya la gente en México, mucha gente en México no quiere tener más, quieren que el que no tiene, que el que tiene no tenga, o sea, quiere que el que tiene mucho esté como él, porque a lo mejor ya la posibilidad de que ellos crean que algún día pueden estar mejor, ya la dan por descartada. O sea, dicen, güey, aquí no hay posibilidades. Entonces, este güey que trae carrazos y que trae, que no lo tenga acá. O sea, ¿sí me entiendes? es que también lo que es bien importante entender es por qué, o sea, ¿por qué yo no habría de tener derecho a lo mismo? O sea, ¿por qué tú sí tienes derecho a eso y yo no? ¿Cuál es la explicación lógica de que tú tengas derecho a tener 3 Ferraris, un avión, no sé cuántas casas, ganes en millones, o sea, millones al año, y yo no tenga ni para comer? ¿Qué te hace a ti tan especial? Nada. Sí. ¿Y por qué? Mira, porque mira, Cristel, hay que ser honestos también. Hay en el mundo, en todo el mundo, en cualquier sistema, pues va a haber gente que, hay necesidad de gente que tiene que barrer, gente que tiene que trapear, gente que, o sea, eso es inevitable. Va a haber el que se prepara más, va a poder ser pues más capacitado. También hay cualidades, inteligencia y todo eso que merecen ser recompensadas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿cuánta gente no hay pobre que es más inteligente que el cabrón que está en una empresa dirigiendo, pero que él sí tuvo acceso a una chingada universidad? O sea, ¿cuántos Es cabrones que pueden hace ser rato muy que buenos mencionabas, futbolistas? sí, no, hace rato que mencionabas lo del capitalismo, me parece bien interesante porque dijiste, yo estoy a favor del capitalismo, sin embargo, si todos tuviéramos las mismas oportunidades, y eso ya es socialismo. Uh-huh. O sea, Pues sí, como que porque el yo vivo en una capitalismo sociedad. funcionaría si tuviera una parte donde el Estado regule mucho más, donde el Estado tenga una participación más activa en cómo funcionan los países nórdicos, que es capitalista, pero que al Pues mismo mira cómo tiempo funciona en Canadá. O el sea, Estado funciona como socialismo. pues mira, en Canadá, por ejemplo, Sí, entre más ganas, más pagas impuestos. Y entre sí, menos ganas, más acceso tienes a la ayuda del gobierno. Se claro, balancea la situación para que la gente esté contenta. La sí, felicidad es lo que puede determinar un buen gobierno o un buen lugar. O sea, si la gente está triste, claro, está hambrienta, está encabronada, está a disgusto, obviamente, si llega a su casa un cabrón que lo acaba de pedorrear el jefe, casi lo matan en el camino, llega a su casa y ve a la mujer, y como hay un patriarcado, ¿con quién se va a desquitar el cabrón? claro, con la mujer.
Y lo mismo pasa cuando hablamos del racismo. Es una cadena en la que si tu jefe es un racista hijo de puta, tú vas a hacer con el de abajo y el de abajo con el de abajo y de repente tienes un policía que llega y te trata como delincuente solo porque eres prieto sin conocerte de nada. Es que ese es el problema. Por eso yo decía hace rato, los morenos no estamos exentos de ser racistas con los morenos. Por supuesto que no, porque al final es una cadena, como dices tú, en donde el más podrido se desquita con el que sigue y este se va a desquitar con... Y es así. Y al final, claro, Canadá es un gran ejemplo porque además, por ejemplo, los oficios son bien pagados. Por supuesto que no todo el mundo tiene que ser universitario, o sea, no hay suficientes puestos para que si todos estuviéramos de universidad pudiéramos trabajar como profesionistas. Eso no existe, no hay manera. Claro. Los oficios tienen que No, pero existir. aquí un mesero Pero ¿qué gana pasa? bien. Pues que los tienes que pagar bien. Un mesero aquí gana igual que yo, vive igual que yo, tiene el mismo coche que yo, o sea, digo, sí hay y sí se puede, y por eso yo digo, o sea, sí se puede, si encuentran la fórmula donde yo creo que lo que hay que hacer en México antes de hacer campañas políticas para poner otros gobernantes que van a hacer lo mismo, o sea, van a hacer lo mismo que hacen siempre, es, cabrón, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy generando yo en la gente? ¿Y qué puedo hacer yo para cambiar, para que se enfríe? Y desde mi punto de vista, Cristel, es reconocer mis errores, reconocer que Sí, fui pero el cambio homofóbico, es que colectivo. O sea, el cambio no es individual. no, Por no, eso más tiene que que tú ser. cambies, por más que tú le eches ganas, por más que seas un buen ciudadano, si tú no generas colectividad, si tú Uh-huh. no te unes con otros que también están generando ese cambio, no va a pasar nada. O sea, no debemos, yo creo, apelar a la individualidad. La individualidad ya fue, ya vimos que no funciona. La No, y eso es lo individualidad que nos es yo tiene. genero mis cosas y yo me trabajo y yo soy espiritual y a nadie le interesa, güey, el que tú seas un chingón vale madre si la sociedad entera no cambia. Mira, yo tengo varias frases y estoy leyendo un libro ahorita que dice que no hay malos equipos, sino malos líderes. Una razón. Otro, que lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal. Si todos estamos bien, ¿verdad? Pero que uno no puede estar mal. O sea, una abeja en el panal no puede estar mal. Y el colectivo, o sea, las demás abejas tendrían que ver para que esa abeja no esté mal. Claro, Entonces, yo creo que todos tenemos que ver por el que no tiene. En claro. las marchas, por ejemplo, feministas, ¿por qué nada más van mujeres? ¿Por qué no van hombres y las apoyan y se quejan? Porque, es que ese es todo un tema. En las marchas feministas no van hombres porque ha pasado ya varias veces que las chavas en la marcha reconocen a su abusador. Pues sí, pero el puto abusador no debería de ir. O sea, yo me Sí, refiero a pero no lo hombres. puedes controlar. Por eso justo las marchas son separatistas, porque tiene Eh, que ser un espacio seguro sí, para las mujeres. y tiene que Porque ser es honestidad que lo porque, vemos un poco como al revés. Es como, a ver, vato, tú no tienes necesidad ahorita de marchar, vete a tu casa, relájate, las que tenemos que salir somos pero bueno, a lo nosotros. mejor no lo dije bien. A lo mejor la marcha no va a ser el mismo día con las mujeres, pero ¿por qué no los hombres que están en contra del patriarcado o que tienen una nueva masculinidad porque yo te voy a decir honestamente, yo crecí en ese ambiente y fui muy perro a veces, o sea, sí hice cosas que ahora me doy cuenta que estaban muy mal hechas, o sea, y dije cosas y traté a mujeres de manera muy equivocada. Ahorita yo ya no puedo hacer eso, o sea, porque yo ya estoy consciente que está mal, o sea, está mal y por eso estoy cambiando. O sea, sí se puede cambiar si quieres, pero Sí, también claro. un hombre tiene que renunciar a ser libidinoso, a seguir circulando en chats fotos de mujeres encueradas. ¿Sí me entiendes? El cambio es, Sí, tienes que cambiar. o sea, O tenemos sea, que reconocer que la manera en la que estamos tratando a nuestras mujeres, y digo a todas nuestras mujeres, porque no nada más es mi esposa, mi mamá y mi hija, es la niña que va en la calle
la sirvienta que Sí, está claro, bueno, trabajando, yo le perdón, que está quitaría mal el dicho sirvienta, nuestras la para que empleada tampoco haya doméstica. sentido de pertenencia. O sea, yo le quitaría el nuestras a las mujeres no son de nadie, ni tuyas, Por ni eso, mías, ni de nadie. sí, hay que cambiar también, no hay nuestro, porque es lo que yo digo, o sea, no es mi chofer, no es mi empleado, no Claro, no te pertenece, o sea, no, trabaja para ti. exacto. No, y ahí, desde ahí es de donde tenemos que empezar a corregir muchas cosas, o sea, y yo estoy en proceso de cambio, ese es mi hobby, ya me hice adicto al cambio, pero ¿cómo señalas? Porque señalar ya es, nada más el decirle a alguien que esté equivocado ya es razón para un pleito. O sea, si yo te digo, oye, Cristel, te huele la boca, puta madre, a ti te huelen las nalgas. O sea, si me entiendes, no, la Claro, gente no sí, sí, toma sí. Entonces, yo no sé cómo, porque estoy muy, muy consternado de cómo, si la solución no sería tan difícil si la gente, en el colectivo, en lo individual, diría, ¿en qué le estoy cagando yo, cabrón? Sí, es verdad que algo cambiaría si uno fuera consciente de su privilegio, pero también, ok, ya eres consciente de tu privilegio, pero ¿y qué vas a hacer con eso? O sea, porque A ver, por ejemplo, si es soy el complejo. productor, o el director de una novela y entonces puedo empezar a cambiar las características de los roles y empezar a Sí, pero adaptar y a justamente contratar eso es lo que gente no que, hacen. O sea, por eso te digo, es bien complejo. Al final, nosotros lo estamos viendo con Poder Prieto. Hemos hablado con los productores, con las plataformas, con los directores de casting. Nadie se hace responsable, nadie quiere aceptarlo, nadie uh-huh, quiere cambiar las cosas porque además, obviamente, pues las cosas como están les genera una ganancia, entonces porque se van a arriesgar. O sea, no, no. Por eso yo creo que al final sí tiene que estar, o sea, estas cosas que hacemos de dar talleres y dar pláticas y hablar sobre el tema y mencionarlo y señalar cuando hay racismo y tal, tiene que ir acompañado de políticas públicas, porque por buena voluntad no pasa. O sea, no, nosotros somos gente que se ha educado, que ha querido cambiar, que es que todo el tiempo está en constante aprendizaje, pero esa no es la realidad. O sea, la mayoría de la clase media en México está bien como está, porque además creen que algún día van a poder llegar a hacer lo otro, uh-huh, ¿sabes? sí, O sea, y sí, esta no, y eso aspiración es algo que de yo sé, o sea, yo voy a ser el millonario un día, y es como, no, güey. una, una mentalidad del mexicano es el individualismo. No nos preocupa lo que está pasando en la casa del vecino, o sea, no, pero no sabemos que si el vecino está bien, yo estoy bien. O sea, No, que por si en, supuesto, porque además, obviamente te digo, y toda esta parte aspiracional, por ejemplo, lo que decías hace rato de fifís y chairos, si alguien le explicara a los fresas que no son fifís, que el presidente no se refiere a ellos, el presidente se refiere al 1% de la población millonaricísima de México, pues estaría muy divertido, porque el sí, pero decirle también fifí está a el alguien no fenómeno es en un México que insulto. En hay un México, al fenómeno en revés, es México, como si tú me dices fifí, me estás halagando. Y es pues como, sí, no eres fifí. o sea, no soy, pero quiero ser, o sea, yo quiero aparentar que Exactamente. soy porque, Claro, eso o es lo que sea, te digo. Por eso la clase media y media alta en México se adjudicó el tema de fifí, porque quieren pensando ser, que están hablando o de se ellos cuando creen no que perteneces son, a esa. o se creen que son más ricos de lo que son y quieren llevarse Por con un nivel más supuesto. alto, o sea, porque son aspiracionistas, o sea, son, Sí, hace súper poco sacaron que para que alguien sea de clase media tiene que ganar más de 40,000 pesos y ahí todo el mundo se llevó un chasco porque se dieron cuenta que no son clase media. Ellos juraban que eran clase alta y no son ni clase media. O no, sea, yo, no, pero o todo sea, de un eso tiene que rico, ver con el racismo. sí, O sea, es bien importante, justo por eso me parece tan fuerte el tema, porque no solamente hablamos de clase social, estamos hablando de que esta clase social lo que te da es como este lugar de soy europeo, soy superior, tengo más dinero, o sea, es todo un conjunto de cosas que tiene que ver también con el fenotipo, no solamente con la clase social. Por eso es tan importante el tema del racismo.
porque sí está ligado con otras cosas. Por eso aspiramos a vernos como españoles, por eso aspiramos y no nos mezclamos, por eso te dicen que vas a mejorar la raza cuando te O casas el con típico, alguien o que no me blanco. vean con el naco o sea, que, porque que van, o sea, todo eso, Sí. todo eso hay que modificarlo, o sea, todo eso hay que, pero no, ojalá no sea a base de más pérdidas, o sea, de más crisis, de más sangre o de más... Yo entiendo, lo que pasa es que yo nunca he visto tan mal la crisis. O sea, ni la revolución, ni... O sea, yo sí creo que hay veces que es necesario, especialmente cuando un país se encuentra en un lugar en donde las cosas no van a cambiar así porque sí. O sea, la gente no se quiere hacer, te lo digo yo que llevo la red social de nuestra generación, o sea, de treintones y cuarentones y cincuentones y señoras y mamás, te puedo uh-huh. decir que la gente no quiere entender, no lo quieren ver, no van a cambiar, no les interesa, creen que son parte de una clase de la que no son parte, entonces No, no para son. ellos es como, o sea, no me vengas a molestar con tus pendejadas de racismo. Entonces, por esto sí creo que va a tener que haber algo como mucho más disruptivo para que la cosa empiece a modificarse. Y Pues ni modo, ojalá nos no, lo tenemos que ojalá tragar estas, con la esperanza de que no le toque a las nuevas pues generaciones. mira, ojalá estas pláticas sirvan de algo y que yo tengo siempre la esperanza que con que una persona que está medio equivocada y oiga algo y le resuene y diga, güey, a ver, espérate, voy a cambiar, cabrón. O sea, voy a cambiar, voy a hacer algo diferente. Hay un dicho que dice que lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar a donde queremos ir. Hay que cambiar los rumbos, hay que buscar avenidas para dialogar sin ofendernos y reconocer y tener el valor, el valor moral de reconocer que estamos actuando de una manera equivocada. Cada quien en su trinchera, nadie es perfecto, pero sí hay, habiendo una persona con privilegio, abusando, y vuelvo a repetir el dicho de, quizá la gente no va a comprender cuánto duele un latigazo hasta que no le toque estar del otro lado de la Sí, agarradera. O sea, hay que cambiar. Ya tenemos casi una hora. Se me hace una plática que puede irse para toda la vida porque son demasiadas injusticias, son demasiadas actitudes erróneas. Pero yo sí tengo la esperanza de que hablando con gente y más con gente que a lo mejor no piensa igual que yo y que pueda debatir conmigo y que yo pueda iluminar y estar abierto a reconocer cuando no tengo la razón, a lo mejor podemos avanzar, ¿no? A lo mejor podemos... sí. Sí, yo sí creo que se tiene que hablar, o sea, sí creo que un primer paso es hablarlo, o sea, de repente estos temas son súper tabú y no debería de ser porque al final, al contrario, es lo verdaderamente importante, lo demás es pura paja. Total, total. Y sí, hay que hacerlo. Y yo te invitaría a continuar pues con el tema y a lo mejor si tienes gente más, con la que se pudiera interactuar y platicar del tema, porque a mí me gustaría también ilustrarme y ver en qué se puede o cómo puedo ayudar, ¿no? O sea, cómo puedo ser parte del movimiento, reconocer que está no tan bien seguir actuando de esa manera. Y, por ejemplo, Sí, ahorita me gustaría aprovechar los 2 minutos que nos quedan para llegar a la hora de felicitarte con tu emprendimiento del programa que tienes de la Fórmula 1, que está súper súper bien hecho y súper bien estructurado y con mucho estamos conocimiento. súper Ojalá que... contentos. Es todo lo contrario, justo. Es como un programa muy iluminado sobre un tema en un deporte bastante elitista. Pero Sí bueno, lo al es. final creo que todos tenemos esos colores, ¿no? O sea, yo puedo ser muy activista, pero me gusta la Fórmula 1, así que... Bueno, pero en la Fórmula 1 uno de los mejores pilotos es negro. O sea, digo, ahí ves No, y que... Checo Pérez es mexicano al Y es un... final y Sí, ha sido súper exacto. racializado. O sea, también tiene ahí Y su esos son lado. ejemplos de que sí se puede llegar a lugares muy altos y que sí podemos lograr avanzar y que podemos transformar la imagen que se está proyectando al mundo
porque México no es eso. Sí, pero México es no es verdad eso. que Checo Pérez ha sido muy, muy racializado. O sea, es el piloto que menos gana de toda la parrilla. Sí, sí. Y eso es porque es mexicano. O sea, Ujú. sí, sí, y es verdad que también hay ejemplos de que se puede llegar ahí, pero es una excepción. O sea, por Pues sí, eso todo el pero mundo lo admite, llegó porque ahí. es la O excepción. sea, entonces sí está siendo segregado por su raza, pero llegó a la Fórmula 1. O sea, Pues hay, sí, hay pero un llegó de joven una que yo sé manera que muy está en su cutre, que movimiento que, son, sí, pero lo maltratan muchísimo. O sea, el vato porque tiene mucha cabeza, pero lo maltratan muchísimo en la prensa, no lo consideran buen piloto, hablan súper mal de él, los compañeros son medio no, ojetes, o sea, anda menos le dentro dan de la prioridad al parrilla. otro, le dan prioridad al otro piloto y el otro, Sí, no, o sea, o sea, sí llegó sí ahí y está. sí se puede, O pero ha sea, tenido que comer mucha mierda. y bueno, yo también sé que hay otro muchacho ahí que está en su movimiento que ya es muy famoso en la película de Disneylandia, creo que es, o de Ah, Black Panther. Tenoch Huerta. Ajá. O sea, hay que Sí, seguir, pero también han comido mucha mierda. pues hay que trabajar para que ya no sea de ese modo. O sea, pero hay que Exacto. hacer. Yo creo que si damos un mensaje de que, güey, estás equivocado, pero no te odio, o sea, ya cambia o No, bájale claro, lo que pasa es que lo que tenemos que aspirar es que justamente alguien como Tenoch Huerta llegue ahí sin tener que haber pasado lo que ha pasado Tenoch. O sea, pues sería muy por un lado, y interesante. por otro, que no sea la excepción, que no sea como, claro, es que Tenoch Huerta llegó, ajá, y todos los demás que, o sea, ¿dónde quedan todos los demás? ¿Dónde quedan todos mis compañeros de Poder Prieto, que la mayoría son talentosísimos y no tienen trabajo? Si nos concentramos en la excepción, dejamos de ver la regla. No, no, hay que ver los que se quedaron en la cola, o sea, hay que ver los que no pudieron entrar a la película. Yo creo que sí, o sea, de esto es de lo que yo quiero hablar, o sea, güey, yo sí he sido aunque nunca fui millonario, en la escuela en la que yo iba era el pobre, casi casi, pero tuve muchos privilegios, ¿no? O sea, sí me doy cuenta que tengo muchas bendiciones y que por lo menos tuve la oportunidad de tener comida en la mesa, de tener una educación en una escuela de paga, o sea, eso no está mal, no está nada mal, pero está mal que abusemos de esos privilegios. O sea, está mal Sí, está mal que ni siquiera entendamos que tenemos esos privilegios. O sea, que realmente pensemos que llegamos porque sí. O Ujú. sea, sí, porque no, perdón, no es cierto. O No, sea, no. uno no es lo que es sin todo lo demás. Y justo hace poco veía a un youtuber que me encanta que decía, perdón, el contexto es 90%. O sea, Ujú. y por eso te digo, cuando alguien llega es como, wow, sí. O sea, si tú me vienes y me cuentas la historia de tu tío que empezó de campesino y ahora es abogado, sí, chingón, es uno. La estadística y los datos duros dicen otra cosa. Pues no, mucha gente empezó desde la mitad del edificio para arriba. O sea, digo, no, unos empiezan en el sótano y ahí se quedan porque muchas gentes también es una grave realidad en México que no ayudamos a los demás a subir. Y que cuando alguien sube, lo bajamos. O sea, Sí, nos enoja, ¿no? Sí, sí, sí. ajá, Sí, o sea, como que yo lo veo desde el lugar que digo, a ver, obviamente tu esfuerzo es válido. No quiere decir que tú no hayas trabajado, no quiere decir que tú no te hayas esforzado, no quiere decir que tú no tuviste una gran idea, no quiere decir eso. Lo único que quiere decir es que si la carrera es, una amiga mía lo pone, Caro, que yo la amo, lo pone súper fácil de entender. La carrera son 40 kilómetros, yo empecé en el 0, tú empezaste en el 20. así es. Y así es. O Los sea, dos corrimos, desgraciadamente. los dos corrimos, o sea, no es que tú no corriste, y yo no. Simplemente, pues tú empezaste mucho más adelante. Obviamente es mucho Claro. más fácil que tú llegues. Sí, hay un video muy bueno que lo muestra. O sea, hay una carrera, pero a unos los hacen que arranquen más adelante. No sé, o sea, porque les hacen preguntas y a ver quién fue a la escuela. Entonces tú arranca de allá. ¿Y quién Ah, tiene claro, papá nosotros la rico? hacemos, la caminata del privilegio, que entonces es como Ajá, que puedes dar un paso adelante o un paso atrás. ajá. Ujú. Y es muy ruda. De hecho, nosotros lo acabamos de hacer en un congreso, bueno, en un evento que hubo para mujeres así,
picudísimas y no podían creerlo y la mayoría salió llorando porque ya cuando lo ves y lo vives es como de, ah, cabrón, órale. O sea, sí. Y Sí, cuando pues es ves la la gente verdad, que se echa es atrás, como, vamos a ponerlo así que yo soy privilegiado y tú no, pero los dos somos igual de peleadores, los dos vamos al mismo gimnasio, estamos igual de, pero yo peleo sin las manos amarradas y tú con una amarrada, o sea, voy a exactamente. ganar, voy a ganar. Sí. Y es, a Sí, ver si el güey sí creo que, que es importante entenderlo. ujú. Y eso es lo que yo quiero hacer, Cristel, te agradezco mucho, hemos estado ya planeando esta plática desde hace mucho tiempo. La gota de agua lleva 2 años en proceso. No, no he sido el más exitoso, pero hay 2 o 3 personas que sí nos escuchan y creo que cada vez vamos avanzando. O sea, vamos, yo no voy a comprometer la realidad de lo que soy para conseguir un like. O sea, se trata de ser yo, de ser como soy y hablar lo que quiero hablar y que sea orgánico, o sea, que sea una realidad, ¿no? A lo mejor muchos de estos temas no caen tan bien a la gran mayoría, pero pues hay que hablarlos. No, está bien, hay que ser incómodo, hay que ser incómodo. Sí, pues te agradezco mucho, te felicito por todos tus logros, te admiro muchísimo y bueno, pues ojalá que Poder Prieto eh, siga agarrando más poder. Seguramente, porque vienen cosas padres. Así es, ahí me irás platicando. Te iré Pues platicando. nos despedimos por este episodio y a ver si tenemos oportunidad de hacer más Claro que colaboraciones. sí. Sí, Gracias. también te digo, hay mucha gente de Poder Prieto que le sabe más que yo, que tiene, yo soy muy emocional y casi siempre mis pláticas van desde un lugar muy emotivo y a la gente le gusta y conecta, pero también hay gente que está 100 veces más preparada. Entonces, Claro, el día que quieras, yo le puedo decir, por ejemplo, a Pepe Aguilar, que lleva Racismo MX, que es otro colectivo que lleva más tiempo, que está enfocado en racismo únicamente, no racismo en medios, sino en todo, y él te puede explicar de una manera muy precisa, muy clara, muy entendida, con muchos más datos, cómo funciona el racismo, por qué, o sea, y puede estar muy padre porque ahí se entiende mucho más, ¿no? O sea, pues me encantaría platicar con él. Si está dispuesto a hacerlo, con mucho gusto sí, lo coordinamos. déjame, claro que sí, yo le aviso. Ok, voy a terminar la grabación ahorita, no me cuelgues porque tenemos que hacer ciertos movimientos técnicos, ok. Déjame nada más paramos aquí, nos Ok. despedimos, espero que les guste este episodio y bueno, ahí estamos pendientes. Gracias por escucharnos. Bye. Órale, no quiere apagarse. Lo editas, total. Pues sí, ahorita lo editamos. Pero ¿por qué no se apaga?